Hola, mi nombre es Víctor. Y mi nombre es Salvador. Estudiamos en el Corporativo Internacional Universitario Campus Jilotepec la especialidad de Informática Administrativa. ¿Qué es la economía? ¿Cuál es su objeto de estudio? ¿Es acaso la economía una ciencia? Si no es una ciencia dura, entonces, ¿carece la economía de una serie de principios sobre los cuales economistas de diversas escuelas puedan estar de acuerdo? El octogenario economista estadounidense Thomas Sowell explica que muchos coinciden en que la economía es importante, pero existe mucho menos consenso en cuanto a qué es la economía. Es importante entender qué es la economía, ya que suele suceder un fenómeno curioso en relación a esta disciplina. Todos opinan sobre esta desde la ignorancia. Nadie opina sobre la mecánica cuántica salvo que se haya cursado estudios en ese campo, pero muchas personas, sin saber siquiera los principios básicos de economía, dictan cátedra sobre cómo debería operar el sistema económico mundial. A pesar de que muchos intelectuales miran con desdén a la economía como disciplina, no tienen reparos en emitir opiniones desde una completa ignorancia sobre el tema, ya que como no es una ciencia dura, entonces parecen creer que la economía es más bien un asunto de ideología y opiniones. La economía no es simplemente un tema sobre el cual debemos expresar o exteriorizar nuestras emociones, ya que la economía constituye un estudio sistemático de lo que ocurre cuando se realizan cosas específicas de una forma específica. Así, la distinción entre economía normativa y positiva se desvanece, para abrir paso a opiniones infundadas sobre cómo debería ser la economía. La economía como tal es una ciencia social que surge ante el hecho de que es imposible adquirir todo lo que se desea, ya que hay limitaciones de ingresos que en ocasiones son tan severas que no es posible para algunos grupos sociales cubrir sus necesidades básicas, que son aquellas que permiten a las personas vivir de manera individual y colectiva en una sociedad y no morir por no satisfacerlas. Es una disciplina que para la buena o mala suerte de las personas está presente en muchos aspectos de la vida. Su estudio permite entender fenómenos tales como el desempleo, que en la actualidad padecen muchos millones de mexicanos y que afecta tanto a las personas con una alta capacitación laboral como ingenieros y doctores, y también a la mano de obra no calificada como vendedores ambulantes. El conocimiento de esta disciplina ayuda a entender la manera en cómo afectan a la población las medidas de política económica que cotidianamente toman las autoridades correspondientes. En este videotutorial veremos el tema de conceptos de microeconomía y sus temas correspondientes. Iniciaremos con el primer subtema, que es la teoría subjetiva del valor, el cual pretende explicar históricamente el concepto de valor. Es decir, explica qué es y cómo funciona el valor en una sociedad histórica determinada. La teoría del valor tiene tres características principales. Número 1. Es histórica. Explica el valor en una sociedad determinada. No pretende tener validez universal ni para todo el tiempo. El estudio del valor parte de lo abstracto, es decir, características generales, para llegar a algo concreto. Explica cómo surge y se ha manifestado en la sociedad primitiva desde entonces y cómo ha evolucionado, pero sigue manifestándose en la sociedad capitalista actual. Número 2. Debe ser objetiva. Reconoce la existencia de procesos económicos de una comunidad. La valoración o darle un valor según esta corriente no depende de criterios individuales, sino que tiene que contrastarse a la realidad económica. Esto dependerá del análisis sobre la manifestación real y objetiva del valor en la sociedad y se le considere un valor social, no un valor subjetivo que depende de criterios personales. Número 3. Debe ser social. Estudia el valor desde un punto de vista de la producción total a la sociedad. Lo importante es el valor que le da la sociedad y no el valor que le da cada persona, pero también la valoración varía al cambiar forma en que la sociedad satisface sus necesidades. Otros conceptos a considerar son el valor de uso, el cual es la capacidad de un bien para satisfacer necesidades humanas. El valor de uso de una mercancía solo se manifiesta en el consumo de los bienes, y estos valores forman el contenido de la riqueza. Por lo tanto, el estudio del valor de uso no es parte de la economía, ya que ésta se ocupa básicamente de las leyes de producción y distribución de mercancía,
y los valores de uso entran en la esfera del consumo que se realiza en múltiple forma, según individuos, es decir, el consumo es generalmente individual. Valor de cambio es la capacidad de las mercancías para intercambiarse. El valor de cambio no interesa a las propiedades materiales de los bienes, porque ellos expresan su utilidad, es decir, su valor de uso. Sin embargo, cuando comparamos diversas mercancías a través del intercambio, no estamos comparando las diferentes características de los bienes. Lo único que interesa aquí es la diferente cantidad en que se intercambian. Para ser mercancía, el producto ha de pasar a manos de otro, del que consume, por medio de un acto de cambio. En conclusión respecto a esto, la teoría del valor subjetivo desarrolla la idea de que el valor de un bien no está determinado por ninguna propiedad inherente a este, ni por la cantidad de trabajo requerido para producirlo, sino por la importancia que un individuo le da para lograr sus objetivos o deseos. Seguimos con el segundo subtema, que es factores y agentes económicos. Los economistas clásicos pensaban que para crecer económicamente, para producir más, era suficiente con el aumento de la cantidad de factores disponibles, principalmente del trabajo y del capital. Ahora se sabe que el papel más importante en el crecimiento económico lo tienen los avances en el conocimiento científico y técnico. Podríamos, por tanto, añadir a los 3 factores productivos 2 más: los conocimientos humanos que están incorporados al factor de la tecnología o simplemente de la técnica que está incorporada al capital. La tierra y sus recursos naturales son todos aquellos bienes que no son producidos por el hombre y que están disponibles en la naturaleza. Se consideran como tales el agua, los minerales, la tierra, los suelos, los peces y los bosques, entre otros. El trabajo o recurso humano es la contribución física y mental de los seres humanos a la producción. El capital comprende todos aquellos bienes durables que sirven para producir otros bienes, incluyendo la tecnología y las máquinas. También se considera como capital el dinero invertido en la producción. La asignación de recursos consiste en resolver y decidir qué empleo se les dará a los distintos factores productivos y qué cantidades de ellos se utilizarán en las distintas actividades económicas. En cuanto a los agentes económicos, tenemos los 3 principales, que son las empresas, las familias y el Estado. Las empresas son los agentes económicos destinados exclusivamente a la producción de bienes y servicios. Para realizar su actividad necesitan los factores productivos que les entregan las familias. Las familias como tal son economías domésticas y tienen un doble papel en la economía de mercado. Son a la vez las unidades elementales de consumo y las propietarias de factores productivos. El Estado es el agente económico cuya intervención en la actividad económica es más compleja. Por una parte, el Estado acude a los mercados de factores de bienes y servicios como oferente y como demandante. Al igual que las familias, es propietario de factores productivos que ofrece a las empresas, de las que también demanda gran cantidad de bienes y servicios. A la vez es productor de los mismos. Por otra parte, a diferencia de los otros agentes económicos, tiene la capacidad coactiva para recaudar impuesto, tanto de las empresas como de las familias. Asimismo, destinará parte de sus ingresos a realizar transferencias sin contrapartida a ciertas empresas que considere de interés social, o algunas familias mediante subsidios de desempleo, pensiones de jubilación y otras. En el centro del esquema se muestran las relaciones del Estado con los otros agentes. El Estado envía y adquiere factores de bienes y servicios en los mercados, pagando o cobrando por ellos, al igual que las familias o las empresas, pero a la vez detrae los impuestos y entrega las transferencias. Seguimos con el tercer subtema, que es la teoría de la demanda. Son las diferentes cantidades de un bien o servicio que los consumidores pueden y desean adquirir en el mercado a diferentes niveles de precio en un periodo determinado. También se la define como una función económica que expresa la evolución en el comportamiento de los consumidores de una mercancía a través de una relación precio-cantidad, suponiendo que el único factor que varía es el precio. La ley de la demanda establece que un precio más alto da como resultado una menor cantidad demandada y que un precio más bajo conduce a una mayor cantidad demandada.
La demanda es la cantidad de bienes y servicios que los consumidores desean y están dispuestos a comprar dependiendo de su poder adquisitivo. La curva de demanda representa la cantidad de bienes que los compradores están dispuestos a adquirir a determinados precios, suponiendo que el resto de los factores se mantienen constantes. La curva de demanda es por lo general decreciente, es decir, a mayor precio los consumidores comprarán menos. Los determinantes de la demanda de un individuo son el precio del bien, el nivel de renta, los gustos personales, el precio de los bienes sustitutivos y el precio de los bienes complementarios. La forma de una curva de demanda puede ser cóncava o convexa, posiblemente dependiendo de la distribución de los ingresos. Seguimos con el siguiente subtema, que es teoría de la oferta. En economía, oferta se define como la cantidad de bienes o servicios que los productores están dispuestos a ofrecer a un precio y condiciones dadas en un determinado momento. Está determinada por factores como el precio del capital, la mano de obra y la combinación óptima de los recursos mencionados, entre otros. Se expresa gráficamente por medio de la curva de la oferta. La pendiente de esta curva determina cómo aumenta o disminuye la oferta ante una disminución o aumento del precio del bien. Esta es la elasticidad de curva de la oferta. La ley de la oferta establece que, ante un aumento en el precio de un bien, la cantidad ofertada que exista de ese bien va a ser mayor. Es decir, los productores de bienes y servicios tendrán un incentivo mayor. Cuando los economistas hablan de la oferta, se refieren a la cantidad de algún bien o servicio que un productor está dispuesto a ofrecer a diferentes precios. El precio es lo que recibe el productor por vender una unidad de bien o servicio. Un aumento del precio casi siempre conduce a un aumento de la cantidad ofrecida de ese bien o servicio, mientras que una caída en el precio disminuirá la cantidad ofrecida. Por ejemplo, cuando aumenta el precio de la gasolina, las empresas con fines de lucro querrán tomar varias medidas: expandir la exploración de reservas petroleras, perforar más pozos petrolíficos, invertir en más oleoductos y barcos para llevar el petróleo a las fábricas donde puedan refinarlo y convertirlo en gasolina. Se construirían más refinerías, se comprarían más tuberías y camiones para enviar la gasolina a las gasolineras, y se harían más gasolineras o las existentes abrirían en horarios más largos. Seguimos con el quinto subtema, que es sistema de precios. El sistema de precios es un sistema de interrelaciones, ya que con los precios los individuos indican sus necesidades y deseos en la economía, y por tanto permite contribuir a que se produzcan los ajustes necesarios en la oferta y la demanda. Los precios realizan dos funciones importantes. Número 1. Racionar los bienes y servicios. Los precios garantizan que los recursos se repartan de manera eficiente y que se pueda alcanzar un equilibrio de mercado. Si aumenta la demanda de un bien o disminuye la oferta, no habrá suficiente oferta del bien para cubrir toda la demanda, por lo que el precio subirá. De esta manera, la demanda se reducirá y volverá a haber un equilibrio de mercado. Si disminuye la demanda de un bien o aumenta la oferta, ocurre justo lo contrario, porque no habrá suficiente oferta para cubrir esa demanda y el precio bajará. De esta manera, la oferta se reducirá y volverá a haber un equilibrio de mercado. Los precios van a permitir a los compradores indicar la cantidad de producto que desean comprar a cada precio y a los empresarios determinar la cantidad de producto que desean vender a cada precio. Si aumenta el precio, se estimula a las empresas a que aumenten la producción, ya que obtendrían un mayor beneficio y se atrae a nuevas empresas. Si disminuye el precio, las empresas reducirán la producción. 2. Servir de incentivo a empresarios y propietarios. Los precios permiten que las empresas obtengan dinero con el que después pueden pagar sus costos de producción, compra de materias primas, pago de sueldo de empleados, logística, etc. El precio de un bien es su relación de cambio por dinero, o sea, la cantidad de unidades monetarias que se necesita para obtener a un cambio una cantidad del bien. El precio cumple dos funciones básicas, la de suministrar información y la de proveer incentivos. En la formación de precios hay que considerar dos métodos generales de formación a partir de los mercados con los que cuenta el país y los gastos. A partir de los mercados, está condicionada por la libre distribución de los factores del capital hacia las ramas económicas y las regiones de mayor ganancia. A partir de los gastos, exige de una distribución consciente de los recursos materiales y la fuerza de trabajo en los diferentes sectores y regiones de la economía. El mecanismo del precio es la manera en que los precios actúan como indicadores automáticos.
coordinando las acciones de las unidades de decisión individuales, ya que el precio es la relación de cambio por dinero de un bien. El mecanismo del precio incorpora conceptos de mercado, precio, oferta y demanda. Continuamos con el sexto subtema, que es la elasticidad de la demanda. De una forma general, la elasticidad es un concepto económico que se utiliza para cuantificar la variación que experimenta una variable al cambiar a otra. En economía, el análisis de la elasticidad se centra principalmente en el grado de respuesta que las cantidades demandadas u ofertadas de un bien experimentan ante un cambio en los factores de los que éstas dependen. De esta manera tenemos que la elasticidad de la demanda analiza el grado de respuesta de las cantidades demandadas ante las variaciones del precio del bien considerado, del precio de otros bienes relacionados o de las preferencias y las rentas de los consumidores. La elasticidad de la demanda nos dice que, en general, los consumidores adquieren más cantidad de un bien cuando su precio es bajo, y viceversa, a mayor precio, menor es la cantidad demandada. Es decir, existe una relación inversa entre el precio y la cantidad demandada. Sin embargo, debemos tener en cuenta que no todos los bienes muestran la misma intensidad de respuesta en la variación de su cantidad demandada frente a la variación de su precio. Al igual que existen bienes cuya cantidad demandada es muy sensible a las variaciones de su precio, hay otros cuya cantidad demandada varía poco frente a los cambios de su precio. Además, existen situaciones en las que los consumidores, ante una variación del precio del bien, cambian mínimamente la cantidad demandada, y otras en las que una variación del precio del bien provoca una fuerte variación en la cantidad demandada. Continuamos con el séptimo subtema, que es la competencia perfecta. La competencia perfecta en un mercado significa que ninguno de los agentes puede influir en el precio del bien o servicio, es decir, tanto los vendedores como compradores son precio aceptantes. Se trata de un mercado en el que existe una gran cantidad de productores de un producto o servicio muy homogéneo, en donde la curva de demanda es perfectamente elástica y el precio de mercado o equilibrio surge de la interacción entre oferentes y demandantes. Cuando hablamos de competencia perfecta, nos referimos a una situación económica casi ideal y poco probable en la realidad. En el mundo real no existe una economía tan sencilla e ideal. No obstante, este modelo es muy útil en el estudio económico de mercados, que en algunos casos puede llegar a parecerse. Realmente hay pocos que pueden considerarse total o perfectamente competitivos. En ciertos aspectos podemos encontrar algunos mercados parecidos en el sector agrícola, en el mundo de las subastas o en el mercado de materias primas en menor grado. Entre las condiciones para que exista la competencia perfecta se encuentran que los vendedores y compradores no tienen control distinguible sobre el precio de venta, es decir, no ejercen influencia en el precio de mercado porque ninguna empresa o comprador es lo suficientemente grande para hacerlo, por tanto es fijado de manera impersonal por el mercado. Los compradores y vendedores están bien informados porque en este tipo de mercado la información circula de manera perfecta. Los vendedores y compradores pueden vender o comprar libremente entre ellos, por tanto tienen libertad de movimiento. En las condiciones señaladas, las empresas ofertantes tienen una curva de demanda horizontal o perfectamente elástica, características que distinguen a la competencia perfecta. El mercado de competencia perfecta presenta las siguientes características que las distinguen de otro tipo de competencia. Coexisten muchos ofertantes y demandantes que están dispuestos a vender o comprar un determinado producto. Los productos que se ofrecen en este tipo de mercado son homogéneos o iguales, es decir, no hay diferencia en el producto que es ofertado por todos. Finalizamos con el octavo subtema, que es la competencia imperfecta. Se dice que un mercado presenta competencia imperfecta cuando los vendedores individuales tienen la capacidad de afectar de manera significativa el precio de mercado de sus productos o servicios, aunque no necesariamente implica que tengan un control absoluto sobre él. Existen varios grados de competencia imperfecta. El caso más extremo es el del monopolio. Se trata de una estructura de mercado donde existe un único oferente que tiene el control total del mercado. Los monopolios no son comunes en la actualidad. Los que persisten suelen hacerlo por regulaciones o protección del Estado.
Otras estructuras de mercado más comunes y que presentan un grado de control sobre el precio más reducido que el monopolio son el oligopolio y la competencia monopolística. En el primer caso existen unos pocos oferentes que venden productos homogéneos o diferenciados. En el segundo caso existen muchos oferentes, pero que venden productos diferenciados. En la competencia imperfecta se observan las siguientes características que hacen diferente este tipo de mercado a otros. Cuenta con un reducido número de empresas que lo componen, lo que lo hace un tipo de mercado reducido con niveles bajos de producción. Por lo general son los vendedores quienes tienen el poder de influir en el precio de los productos, que por lo general son muy elevados. Los productos ofrecidos dentro de los mercados de competencia imperfecta se consideran como diferentes por los consumidores. Tanto los vendedores como los compradores cuentan con diferente información de los productos, así que no existe una misma información de estos. No cuenta con libertad plena para que nuevos vendedores entren al mercado, ya que se necesitan grandes inversiones de capitales. Algunos ejemplos de la competencia imperfecta son los siguientes. En la mayoría de los países el servicio de gas es ofrecido por una sola empresa, por lo que hay un solo ofertante que genera una situación imperfecta en el mercado. Otro ejemplo son las empresas de tarjetas de crédito, las cuales operan en un mercado imperfecto, ya que son solo unos pocos ofertantes para una gran cantidad de demandantes. Alguna vez la economía fue definida como el estudio de la producción y distribución de bienes. Ciertamente, ello todavía sigue siendo una parte muy importante del objeto de estudio de la economía. En un contexto de escasez, qué producir, cómo hacerlo y cómo distribuirlo es necesariamente una parte central del análisis económico. Sin embargo, como vimos, este se puede aplicar a un amplio rango de fenómenos sociales. Los conceptos microeconómicos tienen una relación muy estrecha con la vida cotidiana, de los cuales muchos se manifiestan en lo familiar, personal y social. Un ejemplo de ello es la economía, que la podemos notar a diario en la educación, en el trabajo y por supuesto también en el hogar. Muchas veces decimos que la microeconomía no tiene ninguna relación en la vida. Sin embargo, el conocimiento de los fenómenos microeconómicos nos orientan a un mejor manejo de los ingresos familiares. Podemos así evitar la compra o adquisición de bienes innecesarios, que generalmente los medios masivos hacen que los deseemos, pero hay que pensar si los necesitamos realmente o no. Para el estudio de estos fenómenos, la microeconomía se vale de modelos formales que explican las decisiones de productores y consumidores, partiendo de supuestos hasta llegar a conclusiones a través de métodos deductivos. Esperamos que te haya sido de utilidad esta información, y de ser así, checa los demás videos que contienen temas informativos. Muchas gracias y hasta la próxima.